La oración en el tiempo del fin. ¿Qué importancia, qué relevancia, qué anticipación hizo Jesús sobre esta realidad? Eh, el tema de la oración y en el contexto. La oración siempre ha sido un medio para comunicarnos con Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver la oración o qué cambia en la oración respecto al tiempo en el que nosotros nos encontramos? Y precisamente ahí es donde vamos a enfatizar esta noche. Hay algunas frases de algunas personas que han expresado sobre la oración. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta dijo: el fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. Y el fruto del amor es el servicio. Oración, servicio. O sea, implica que la oración también implica acción. La oración nos lleva a la acción. La oración nunca nos lleva a la inactividad. La oración eh, es algo que impulsa, que mueve al ser humano. Edwin Harvey dijo: un día sin oración es un día sin bendición. Y una vida sin oración es una vida sin poder. David Willis dijo: cuando tengas ganas de preocuparte, intenta orar en su lugar. La preocupación solo crea más estrés, pero la oración crea más paz. Amén. Amén. Dios es más grande que lo que te estresa. Y eso es una realidad. Eso es una realidad. Ayer recibí un mensaje de una persona que conocimos en un distrito de hace muchos años y me decía: pastor, le pido sus oraciones. Había estado sintiendo un malestar en un lado de su brazo, de su cuerpo, y pues se temía lo peor, temía que le fuera dado un diagnóstico de un cáncer o algo así, y estaba muy angustiada. Y hoy digo: bueno, vamos a presentar esta situación al Señor. Dios tiene el control de todo. Y me decía: pastor, yo lo que tenía temor era que fuese un diagnóstico de algo que yo no quería. Y le digo: bueno, Dios no solo es bueno cuando el diagnóstico es algo que tú querías oír. Dios sigue siendo un Dios y un Dios bueno a pesar de que haya un diagnóstico que no era lo que yo quería recibir. Y otro caso de otra familia que le diagnosticaron cáncer a su madre. O sea, una serie de situaciones. Yo no sé por aquellos lados donde ustedes están, pero aquí, en mi contexto, el tema del cáncer es una situación muy dolorosa. Yo tal vez en este último mes, he estado en 3 funerales de 2 hermanas de una de mis iglesias que atiendo aquí, que fallecieron por cáncer por un cáncer, y una tercera persona, o padre de una hermana de otra de nuestras iglesias del distrito, que falleció también por un cáncer. Así que es una situación dura, dolorosa, difícil. Sin embargo, ¿qué hay de la oración y qué hay del Dios al que oramos? En el conflicto de los siglos, la página 509, el párrafo 2 dice: cuando no se hace ningún esfuerzo especial para resistir su poder, o sea, el poder del mal, cuando la indiferencia predomina en la iglesia y en el mundo, entonces Satanás está a su gusto, pues no corre peligro de perder a los que tiene cautivos y a merced suya. Pero cuando la atención de los hombres se fija en las cosas eternas, y las almas se preguntan: ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Entonces el enemigo está pronto para oponer su poder al de Cristo, para contrarrestar la influencia del Espíritu Santo. Así que, hermanas, perseverar en este ministerio de oración es algo que Satanás y las huestes satánicas no desean, y por eso habrá siempre algo que va a estar estorbando, impidiendo que usted participe, que hay alguien más que pueda ser parte de este ministerio, que en nuestra propia vida nosotros podamos estar exentos de dificultades, de adversidades, porque
Satanás no desea desalentarnos, desea desanimarnos, desea que nuestra atención no se coloque en las cosas eternas, que no haya tiempo para preguntar qué debo de hacer, cómo está mi vida espiritual, que no haya tiempo para interceder por la salvación de otras almas. Entonces, un ejemplo por excelencia que tenemos nosotros sobre un estilo de vida cristiana es, por supuesto, Jesús. En Lucas 23:46 se registra lo que Jesús expresó cuando estaba en la cruz del Calvario. Y Jesús murió en una actitud de cómo vivió. Cuando Jesús exclama, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, lo que Jesús estaba haciendo era sencillamente algo que durante toda su vida y especialmente en su ministerio lo expresó, y fue vivir bajo la presencia de su Padre, vivir guiado por la presencia de su Padre y vivir sometido a la voluntad de su Padre. Por eso pudo orar de esta manera en ese último instante de su vida terrenal, antes de morir en la cruz. Ahora bien, vean este otro pensamiento. Martín Lutero dice, ser cristiano sin oración no es posible. No es posible. Es como estar vivo sin respirar. Eso es imposible. Elena de White dice, el remedio para el desánimo es ¿qué cosa? La fe, la oración y la acción. Note usted qué interesante este trío de elementos. ¿Cuál es el remedio? Es como cuando uno tiene un dolorcito por ahí, dice, no, échele ahí hojitas de manzanilla, échele ahí algunas hojitas algunas rajitas de canela. Bueno, pues esta receta para el desánimo implica fe, implica oración, implica acción. Remedio para el desánimo. ¿Cuánta gente, cuántos hermanos de nuestra iglesia se sienten tan desanimados por las dificultades y más que todo porque a veces nos desconectamos de Dios en las dificultades? Yo hablaba con alguien y que están pasando también otra situación bien complicada de salud de un familiar y les preguntaba, están haciendo su devocional, están estudiando la Biblia y ese pastor, mire que no hemos estado. Y le digo, bueno, ¿y cómo se va a vencer el desánimo? ¿Cómo se va a vencer la preocupación si estamos descuidando la fuente principal? Otra vez la Madre Teresa dijo, la oración no es pedir, la oración es ponerse en las manos de Dios, es ponerse a su disposición, es escuchar su voz en lo profundo de nuestros corazones. Y Abraham Lincoln dijo, muchas veces me arrodillé por la abrumadora convicción de que no tenía a dónde ir más. Mi propia sabiduría y la de todo sobre mí parecía insuficiente. Y eso es real. Cuando no tenemos dónde ir, entonces podemos ir de rodillas a Dios. Y en el mundo, hablando en términos generales, en el contexto espiritual, está surgiendo, hay mucha gente que ha escrito sobre la iglesia emergente, sobre una nueva espiritualidad emergente. ¿Y qué implica eso? Bueno, está subiendo a la superficie un nuevo modelo de espiritualidad, un nuevo modelo en el que cada quien aplica lo que cree que es funcional para su experiencia espiritual, que no necesariamente tiene que ser una relación con Dios, con el Dios que la Biblia nos presenta, sino que está como de moda en mucha gente famosa, muchos actores, cantantes, actrices, gente de política, empresarios que no se identifican con una creencia en particular, con una denominación, como cristianos, pero se identifican como personas espirituales y hablan de su espiritualidad. Entonces eso implica muchas cosas. Implica que esa nueva espiritualidad niega la autoridad de la Biblia, los sentimientos eclipsan la razón en la búsqueda de la verdad, hay oraciones más contemplativas, más que oraciones de entrega, de arrepentimiento, esos elementos de sumisión, de confesión, pues están ausentes de ese tipo de oraciones.
¿verdad? Visualizan más descubrir la fuerza interior, la buena vibra, las energías positivas del ser humano. Se menciona mucho sobre eso. Así que vean ustedes qué peligroso es cuando procuramos producir un tipo de espiritualidad que se desliga de la palabra de Dios y se desconecta de una sumisión a Dios, de una entrega a Dios. En esta nueva espiritualidad o iglesia emergente hay abundantes referencias a prácticas y enseñanzas del misticismo, hay un sincretismo, hay una combinación de una religión por acá, de esto que nos parece bien, de esta otra religión, pues esto suena interesante, suena novedoso, y hay una sola mezcla ahí, hermanas y hermanos. Hay que recuperar ponderar disciplinas antiguas, entre comillas, ¿verdad? El vínculo sin mediación con el absolutismo, o sea, Dios, dicen esta nueva ola de espiritualidad, Dios está dentro de todas las personas, o sea, busque ahí adentro en su vida, busque en su corazón, busque en su mente, en su interior, ahí va a encontrar a Dios. ¿Mm? Todos los caminos, dicen, conducen a Dios. Así que esto es peligroso también. Por eso es que la oración y la oración intercesora tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Oramos reclamando una promesa de Dios. Oramos basado en una así dice Jehová. Intercedemos considerando la Biblia, la palabra de Dios, las promesas de Dios como un fundamento sólido para la vida de oración. Jesús, antes de morir en la cruz, tuvo una experiencia agobiante en Mateo 26, 36 al 46. ¿Recuerdan? Después de la última cena, empieza el desenlace final de esos eventos que concluyen con la muerte de Jesús. Y él se llevó a un grupo de discípulos, se llevó a sus discípulos, les dice, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y cuando él ora, dice, mi alma está muy afligida, hasta el punto de muerte. Quédense aquí, velen junto a mí, velen conmigo. Se adelantó un poco, cayó sobre su rostro, pero aún allí, cayendo sobre su rostro, ora, y esto hay que recordarle a nuestros hermanos, que no importa que uno no tenga ni deseo de arrodillarse, pero aún ahí ore. Hoy leía un pensamiento de Charles Spurgeon que mandaban aquí en la Asociación del Ministerio de la Mujer están haciendo un programa de 40 madrugadas de oración, hoy iban ya por el día 23, creo que es, por la mañana, a nivel de toda la asociación, por Zoom y por la transmisión que se hace, y, y compartían un pensamiento de este famoso predicador, conocido como el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon, y él dice, bueno, se le atribuye a él esta cita que dice, cuando no tienes deseo de orar, es una alerta de que debes orar más. Cuando no tienes deseo de orar, es una alerta que debes orar más. Así que Jesús, aún allí cayendo con su rostro sobre tierra, allí ora. Y ahí dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Sumisión. Expresa su deseo, pero hay sumisión. Señor, esto es lo que yo quisiera. Desearía que así fuera la respuesta a esta oración que yo estoy haciendo. Pero ¿y si no? Y si no recibo la respuesta que estoy en ese momento pidiendo, Dios es malo, Dios es injusto, Dios no escucha, a Dios no le importa, que muchas veces eso pasa. Hoy hablaba con una señora que llegó, su esposo murió hace unos días de cáncer en los huesos, entre las muchas personas que pude atender, y entonces yo le expliqué, me dijo que no iban a ninguna iglesia, o su esposo sí, en ese momento difícil, pues eh, aceptó a Cristo, se bautizó, pero falleció.
Un año duró todo ese proceso desde que le diagnosticaron la enfermedad y hasta que finalmente muere. Y dice cómo de un momento a otro fue tan rápido todo ese proceso. Y entonces le hablaba acerca de la esperanza que hay sobre el tema de la muerte y la resurrección, la venida de Jesús y todo eso que se conecta. Y le decía, hermana, ¿qué preguntará cuando su esposo resucite? Porque si él murió en Cristo, si él murió en la fe, murió en la bendita esperanza, cuando Dios le devuelva la vida y Dios lo vuelva, y él no hay duda que va a buscarla a usted, va a buscar a sus hijos. La pregunta, ¿dónde van a estar ustedes? ¿Se van a preparar para ese día? Le hice sentir que ella necesitaba entregar su vida a Jesús y la vida de sus hijos también, si tienen esperanza de volver a encontrarse con su ser querido. La oración. Velen y oren, dijo Jesús. Esa frase tiene una implicación interesante y tiene un significado interesante, profundo. Así a superficialidad con la que podemos leerlo ahí en el texto de la Biblia, velen y oren para que no entren en tentación. Y luego dice la Biblia que Jesús oró por segunda vez y luego por tercera vez y finalmente afirma su decisión porque ya los eventos están aconteciendo y llegan entonces allí donde Jesús es traicionado por Judas, lo llevan los soldados y comienza todo aquel proceso de juicio. Pero el punto aquí es, velen y oren. Cuando nosotros leemos esto, velad y orad para que no entren en tentación, y vamos al idioma original en el que se escribió esto, que fue en griego, nosotros hallamos, o quisiera hacer referencia primeramente en la palabra, estén despiertos, velad, velad, estén despiertos, estén permaneciendo despiertos. O sea, es un llamado, en este contexto, es un llamado a estar despierto, a estar velando, a estar atento, a no dormir, a no acomodarnos en nuestra vida espiritual, a no perder sensibilidad en el hecho de que, pues, yo oro por mis problemas, oro por mi situación y podemos interceder y debemos interceder por otros. Y entonces este verbo está en un presente activo imperativo. Cuando Jesús dijo a los discípulos, velen, no era una sugerencia, era una orden. Una orden. Estén despiertos. Despiértese, manténgase atento, no se duerma. Esa es una invitación con una orden, con un imperativo, con una cuestión que no, o sea, el cristiano no tiene la opción de adormecerse, de dejarse adormecer. Tengo la obligación de mantenerme despierto. Y cuando Jesús también habló acerca de velen y oren, si ustedes pueden leer aquí la traducción, dice, estén permaneciendo despiertos, o sea, manténganse despiertos. No es velad cuando vienen los problemas, no es velad cuando usted tenga el deseo de velar. Es continuamente, es mantenernos atentos. Atentos a lo que pasa afuera, atentos a lo que pasa en mi corazón, atentos a los eventos en el mundo, atentos a lo que están, a los eventos en mi propia vida espiritual. Estoy detectando falta de ánimo, falta de entusiasmo, falta de fe, falta de entusiasmo, falta de fervor, falta de disposición a todo. O sea, manténgase velando, pero también dice, y estén orando, velando y orando. Y orando también es un verbo que está en presente, pero también está en imperativo. Imperativo. Entonces, son dos órdenes que tenemos, dos. Y cuando también en otros contextos aparece velar y orar, que Jesús lo repitió bastante, también el apóstol Pedro lo repitió y él lo mencionó en el contexto de entendiendo el tiempo en que estamos, dice, velad y ser sobrios, velad en oración, ser sobrios y velad en oración, dice el apóstol en, uh, en el texto de 1 Pedro 4:7. Sabiendo que el fin está cerca, dice él, entonces sean pues sobrios y velen en oración. Pero hermanas y hermanos, esta tarde quiero concluir con estas declaraciones que nos hacen reflexionar. Conflicto de los siglos, página 520.
Satanás sabe muy bien que el alma más débil, Satanás sabe muy bien que el alma más débil, pero que permanece en Jesús, ¿qué sucede? Puede más que todas las huestes de las tinieblas. Amén. Y que si se presentase abiertamente a esa alma débil que se aferra a Jesús, se le haría frente y se le podría resistir. Por eso él trata de atraer a los soldados de la cruz fuera de su baluarte, mientras que él mismo permanece con sus fuerzas en emboscada, listo para destruir a todos aquellos que se aventuren a entrar en ese territorio de la no oración, del encantamiento, del adormecimiento espiritual. Solo podemos estar seguros cuando confiamos humildemente en Dios y obedecemos todos sus mandamientos. Y en el párrafo 2 dice, nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. Así que, hermanas, adelante en este ministerio. Adelante a perseverar en oración, primero por nuestra propia vida y segundo porque hay un poder grande de la oración intercesora. Hay un poder grande, poderoso. La iglesia que ora, Hechos capítulo 12, la iglesia reunida orando para que el apóstol Pedro que estaba en la cárcel pudiese ser liberado. Y un milagro, pero poderoso que Dios hizo. Sorprendente. Así que, hermanas, puertas se van a abrir mientras oramos. Liberaciones van a haber mientras intercedemos. Conversiones van a suceder si seguimos intercediendo en el nombre del Señor. Así que ánimo, adelante en este hermoso ministerio, velemos y oremos. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, Amén. doctor. Si desea puede tener la oración y nosotros continuamos con pedidos de peticiones. Muy después. bien. Gracias, Vamos pastor. a orar. Padre nuestro, Dios eterno, Señor, gracias por darnos la bendición de la oración. Gracias porque tenemos ese medio poderoso para acercarnos con confianza al trono de tu gracia y hallar ese oportuno auxilio, ese oportuno socorro para nuestras vidas. Gracias, Señor, por colocar en el corazón de cada una de las hermanas y personas que están aquí y aquellas que hoy no pudieron estar, esa convicción de interceder, de unirse a orar, de unirse a suplicar, de rogar el derramamiento del Espíritu Santo, de reclamar tus promesas, Señor, y de poder de esta forma hacer una guerra espiritual contra las huestes, esas huestes de maldad, Señor. Porque esta batalla no es contra sangre ni carne, sino contra los principados y potestades que gobiernan las tinieblas y en este mundo. Señor, bendiga este ministerio y que cada familia por la que se intercede, cada problema por el que se ora, puedan ver, Señor, la manifestación tuya, respondiendo según tus planes y propósitos perfectos en la vida de cada persona. Quédate en sus corazones, Señor. En el nombre de Jesús lo suplicamos, lo agradecemos. Amén. Amén. Amén.